Mijijo, fracasé en todo, hasta que descubrió que yo era secretamente quien salvaba su negocio de 6.7 ma. Esas palabras todavía resuenan en mis oídos como campanas de iglesia a medianoche. Nunca imaginé que ser llamada un fracaso por la persona que más amaba se convertiría en el momento en que mi vida real comenzaría. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto te resulta familiar, solo te pido que le des me gusta a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Estoy sentada aquí en mi pequeño apartamento de Brooklyn, el mismo donde pasé años preguntándome si el amor debía doler tanto. Afuera, la ciudad tararea su melodía familiar. Bocinas de coches, risas distantes, la ocasional sirena aullando a través de la jungla de concreto. El olor de la lluvia sobre el asfalto caliente se filtra por mi ventana, mezclándose con el aroma de la comida de mis vecinos. La señora Rodríguez de abajo está haciendo sofrito otra vez. Ese aroma picante y con ajo solía recordarme las cenas que cocinaba para mi familia cuando todavía venían. Me llamo Margaret, pero todos me llaman Maggie. Tengo 73 años, y durante la mayoría de esos años, creí que ser madre significaba desaparecer completamente en la vida de tus hijos. Creí que el amor significaba dar hasta no tener nada más, y que el respeto era algo que ganabas nunca pidiéndolo. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Llevaba puesta mi vieja bata azul, esa con las pequeñas flores que se habían desvanecido tras años de lavado. Mis manos temblaban ligeramente mientras servía mi café. Demasiada cafeína. Siempre me advertía mi médico, pero algunos hábitos son difíciles de matar. Estaba revolviendo el azúcar cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi hijo David. Mamá, la reunión está cancelada. No vengas a la oficina hoy. Así de simple. Sin explicación. Sin disculpas. Solo otra puerta cerrada en mi cara. Dejé mi taza sobre la encimera de la cocina y me quedé mirando esas palabras. El vapor de mi café se elevaba como fantasmas entre nosotros, y sentí ese familiar dolor en el pecho. El mismo dolor que había estado cargando durante meses, quizás años. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me habló con algo que se asemejara a la calidez? Déjenme pintarles una imagen del mundo de David. Imaginen una elegante oficina de Manhattan en el piso 42. Ventanas del suelo al techo con vistas al Central Park. Muebles modernos que costaban más de lo que la mayoría de las personas ganan en un año. David fundó una empresa de consultoría tecnológica que se especializaba en ayudar a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. En papel, valía 6.7 millones. En papel, era una historia de éxito. Pero yo sabía cosas sobre ese negocio que habrían sorprendido a cualquiera que viera la sonrisa confiada de David en la revista Forbes. Sabía sobre las noches de insomnio cuando me llamaba a las 2 de la mañana, con pánico en su voz mientras hablaba de nóminas perdidas, clientes enojados, proveedores amenazando con demandarlo. Sabía de las veces que me rogaba que confirmara préstamos porque su crédito estaba arruinado. Sabía de los cheques que depositaba silenciosamente en su cuenta de negocios cuando estaban a punto de cortarle la luz. Lo sabía porque yo era quien mantenía viva esa empresa de 6.7 millones. Pero esa mañana, mirando fijamente su mensaje de texto, me sentí más pequeña de lo que me había sentido en años. Caminé hacia la pared de mi sala de estar, donde guardaba nuestras fotos familiares. Allí estaba David en su graduación universitaria, con su brazo alrededor de mis hombros, ambos radiantes. Allí estaba el día de su boda, luciendo guapo en su smoking negro. Había fotos de mis nietos, Emma, ahora de 16, y el pequeño Jake, de 13. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos había llamado solo para ver cómo estaba yo? ¿Cuándo fue la última vez que David me presentó como su madre con orgullo en lugar de obligación? Toqué el vidrio que cubría su foto de graduación. Has fracasado en todo, me había dicho hace 3 semanas. Estábamos en su cocina, y le había sugerido que quizás debería considerar reducir el espacio de su oficina para ahorrar dinero. Su esposa, Rebecca, estaba cargando el lavavajillas, con la espalda vuelta hacia nosotros, pero podía sentir su desaprobación radiando a través de la habitación. Mamá,
No entiendes de negocios. Había continuado David, con su voz volviéndose más dura. Nunca entendiste nada más allá de cocinar y limpiar. Tal vez sea hora de que dejes de fingir que puedes ayudar. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me había quedado allí en su cocina con encimeras de granito, rodeada del lujo que mi apoyo financiero oculto había ayudado a proporcionar, y no había dicho nada. Como siempre, había tragado mi dolor y sonreído. Por supuesto, cariño. Solo estaba tratando de ayudar. Ese era mi patrón. Disculparme por preocuparme. Disculparme por amar. Disculparme por existir. Pero esta mañana fue diferente de alguna manera. Tal vez fue la forma en que la luz golpeaba esas fotos, proyectando largas sombras a través de la pared. Tal vez fue el hecho de que no había dormido bien en meses. Mi mente siempre girando con preocupación por el negocio de David, por si los niños estaban bien, por si estaba haciendo lo suficiente, dando lo suficiente, siendo lo suficiente. Me preparé unas tostadas, aunque no tenía hambre. Encendí las noticias de la mañana, aunque realmente no estaba escuchando. La mujer del clima hablaba sobre lluvia para más adelante en la semana. El reportero de tráfico advertía sobre construcciones en el puente de Manhattan. La vida normal continuando como si mi corazón no se estuviera rompiendo. Entonces sonó mi teléfono. El nombre de David en la pantalla. Mamá, necesito preguntarte algo. Su voz estaba tensa, estresada, sin saludo, sin ¿cómo estás? Directo a lo que necesitaba. ¿Qué pasa, cariño? Me escuché volver a ese tono gentil y complaciente que había perfeccionado a lo largo de los años. Los impuestos trimestrales vencen, y estamos cortos. ¿Puedes ayudarnos? Solo hasta que se cierre el trato con Montgomery. El trato con Montgomery. Había estado hablando de eso durante 8 meses. Siempre a la vuelta de la esquina. Siempre iba a resolver todo. ¿Cuánto necesitas? 35,000. Cerré los ojos. Mi cuenta de ahorros tenía exactamente $41,000. Mi fondo de emergencia. El dinero que había estado apartando de mis cheques del Seguro Social para emergencias, para tal vez viajar algún día, para sentir que tenía alguna pequeña seguridad en este mundo. Voy a ver qué puedo hacer. Gracias, mamá. Eres mi salvavidas. Te lo devolveré tan pronto como se cierre el trato. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Sin, te quiero. Sin, ¿cómo te sientes? Solo clic, y estaba sola de nuevo con las noticias de la mañana y mi tostada fría. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, mirando el teléfono en mi mano. ¿Cuándo me había convertido en nada más que un banco para mi propio hijo? Déjenme contarles sobre la historia de mis sacrificios, porque creo que necesitan entender lo profundo que es esto. No comenzó con el negocio de David. Comenzó cuando él nació, hace 38 años, y lo sostuve en mis brazos y prometí que lo protegería de todo. Cuando David tenía 7 años y quería jugar en las ligas menores, trabajé turnos dobles en la cafetería para pagar su equipamiento. Cuando tenía 14 y se rompió el brazo, gasté mi fondo de vacaciones en terapia física que el seguro no cubría. Cuando tenía 20 y decidió abandonar la universidad para formar una banda, apoyé su sueño incluso cuando mi madre me llamaba tonta. Cuando tenía 25 y la banda se separó, pagué para que volviera a la escuela. Cuando tenía 30 y quería casarse con Rebeca, gasté mi dinero de jubilación en ayudarles con la boda que no podían permitirse. Cuando tenía 32 y comenzó su negocio, le di el pago inicial para el contrato de arrendamiento de su oficina. Cada vez prometía que me lo devolvería. Cada vez le decía que no se preocupara. Cada vez me convencía a mí misma de que esto era lo que hacían las madres. Pero no era solo dinero. Eran las llamadas telefónicas a medianoche cuando estaba estresado, cuando yo le hablaba durante sus ataques de pánico y problemas comerciales hasta el amanecer. Eran las cenas dominicales que cocinaba y que él cancelaba en el último minuto. Eran los cumpleaños y días festivos donde se esperaba que yo fuera la anfitriona, cocinara, limpiara y fingiera estar agradecida por el privilegio. «Mamá, eres tan buena en estas cosas», diría Rebeca, acomodándose en la silla mientras yo me afanaba por la cocina. «No sé cómo lo haces todo». Solía tomar eso como un cumplido,
Ahora me pregunto si simplemente estaba reconociendo mi papel como la sirvienta de la familia. La semana después de que David me pidiera esos 35,000, me encontré en una sucursal de Chase Bank en el centro de Brooklyn, hablando con una cajera lo suficientemente joven para ser mi nieta. Me gustaría transferir fondos a esta cuenta, dije, deslizando un papel a través del mostrador con el número de cuenta comercial de David. La cajera, su etiqueta decía Jennifer, miró la cantidad y levantó ligeramente las cejas. Esta es una transferencia significativa, señora Sullivan. ¿Está segura sobre el número de cuenta? Estoy segura. ¿Y esto es para...? Dudé. ¿Para qué era realmente? Es para el negocio de mi hijo. Jennifer asintió y procesó la transferencia. En minutos, la mayor parte de mis ahorros de vida se había ido. Salí de ese banco sintiéndome vacía, como si alguien hubiera vaciado mis entrañas con una cuchara. Esa noche, David llamó. Mamá, vi la transferencia. Muchas gracias. Esto realmente nos salva. De nada, cariño. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por un momento pensé en decírselo. Pensé en decir, en realidad, David, acabo de darte casi todo lo que tenía. Tengo miedo por mi futuro. Estoy exhausta de ser siempre la que da. Pero en cambio me escuché decir, estoy bien, cariño. Solo feliz de poder ayudar. Genial. Escucha, tengo que irme. Rebeca y yo nos reunimos con algunos clientes para cenar, pero gracias de nuevo, de verdad. Otro clic. Otro tono de marcado vacío. Me preparé un té esa noche y me senté junto a mi ventana, mirando la calle de Brooklyn donde había vivido durante 15 años. La señora Jenkins, mi vecina de 2 puertas más abajo, estaba cuidando su pequeño jardín. Tenía aproximadamente mi edad. Una mujer que había criado a 4 hijos como madre soltera, y ahora dirigía una pequeña panadería en Harlem. Cada mañana la veía salir a trabajar con un resorte en su paso, y cada noche la veía regresar luciendo cansada pero satisfecha. ¿Cuándo había dejado de reconocer ese sentimiento? ¿Cuándo había dejado de tener algo en mi vida que fuera solo mío? Pasaron 3 semanas. David no llamó. Emma y Jake no llamaron. Rebeca no llamó. Intenté llamarlos, pero mis llamadas iban al buzón de voz. Dejé mensajes. Solo quería ver cómo están todos. Pero nadie devolvió la llamada. Luego llegó mi cumpleaños. 15 de octubre. Me desperté esa mañana con un pequeño aleteo de esperanza en mi pecho. Seguramente hoy recordarían. Seguramente hoy alguien llamaría. Pasé el día limpiando mi apartamento, horneando un pequeño pastel para mí misma, revisando mi teléfono cada pocos minutos. Al anochecer, estaba sentada en mi mesa de cocina con una sola vela parpadeando en mi pastel de chocolate casero, cantándome «Feliz cumpleaños» en un susurro. El silencio en ese apartamento era más fuerte que cualquier ruido que hubiera escuchado jamás. 2 días después, vi en el Instagram de Rebeca que todos habían ido al partido de fútbol de Jake. Había fotos de ellos riendo, Emma con su brazo alrededor de su hermano pequeño, David luciendo orgulloso y feliz. El pie de foto decía, «El tiempo familiar es el mejor tiempo». Miré esas fotos durante mucho tiempo. Allí estaba yo, recortada de su definición de familia, olvidada en mi cumpleaños, invisible en su felicidad. Esa fue la noche en que comencé a preguntarme si tal vez David tenía razón, tal vez había fracasado en todo lo que importaba. Pero déjenme contarles lo que no sabía entonces, lo que me tomó meses descubrir. Mientras estaba sentada en mi apartamento sintiéndome sin valor, el negocio de David se estaba desmoronando. El trato con Montgomery se había caído, al igual que todos los demás. Su cliente más grande había dejado de pagar facturas. 3 de sus empleados habían renunciado porque sus cheques de pago estaban rebotando. Y cada día, David estaba despierto por la noche, aterrorizado de que su imagen cuidadosamente construida de éxito estaba a punto de desmoronarse. El dinero que le había dado apenas había hecho mella en sus deudas. Debía a proveedores, acreedores, al IRS. El contrato de arrendamiento de su elegante oficina tenía 3 meses de retraso. El auto de la empresa estaba a punto de ser embargado. Pero no podía decirme nada de esto, porque admitir que necesitaba ayuda otra vez
significaría admitir que tal vez su madre, la mujer que había llamado un fracaso, podría entender algo sobre la lucha después de todo. En cambio, lidió con su estrés de la forma en que siempre lo había hecho, alejando a las personas que más lo amaban. Noviembre llegó con el primer frío real de la temporada. Estaba en la tienda de comestibles, comprando ingredientes para la cena de Acción de Gracias, que no estaba segura de si alguien asistiría, cuando me encontré con la señora Jenkins cerca de la sección de productos. «Maggie», llamó, su cálida voz cortando a través de mi niebla de tristeza. «¿Cómo estás, cariño?» Traté de sonreír. «Oh, estoy bien, solo preparándome para las fiestas». La señora Jenkins estudió mi rostro con el tipo de atención que viene de años de leer a las personas. «No te ves bien, te ves cansada, bebé. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo agradable para ti misma?» La pregunta me tomó por sorpresa. No podía recordar. ¿Cuándo fue la última vez que había comprado algo que quería en lugar de algo que necesitaba? ¿Cuándo fue la última vez que había ido a algún lugar solo porque quería ir? Yo no lo sé, admití. La señora Jenkins puso su mano en mi brazo. «Ven a tomar café conmigo mañana por la mañana. Quiero mostrarte algo». Al día siguiente, me encontré en el acogedor apartamento de la señora Jenkins, que olía a canela y pan fresco. Sus paredes también estaban cubiertas de fotos, pero las suyas contaban una historia diferente. Había imágenes de sus hijos, sí, pero también imágenes de sus amigos, sus viajes, sus logros. Su diploma de la escuela culinaria colgaba orgullosamente junto a una foto de ella cortando la cinta en la gran apertura de su panadería. «Crié a 4 hijos por mí misma», me dijo mientras servía café en delicadas tazas de porcelana. Y durante años pensé que ser madre significaba borrarme completamente. Pensé que el amor significaba dar hasta desaparecer. «Eso es lo que pensé yo también», susurré. «Pero ¿sabes qué aprendí? Una madre que no se valora a sí misma no puede enseñar a sus hijos a valorarse. Una madre que no se respeta a sí misma no puede enseñar a sus hijos a respetar a los demás». Me entregó mi taza, y noté lo firmes que estaban sus manos, lo segura de sí misma que parecía. «¿Qué cambió?», pregunté. Me cansé de ser invisible. Me cansé de que me dieran por sentada. Me cansé de ser todo para todos, excepto para mí misma. Hablamos durante 3 horas esa mañana. La señora Jenkins me contó sobre el día en que dejó de dar dinero a sus hijos adultos cada vez que llamaban con una crisis. Me contó sobre el día en que comenzó a perseguir sus propios sueños nuevamente, yendo a la escuela culinaria a los 55 años, abriendo su panadería a los 60. «Estaban enojados al principio», dijo. «Me llamaron egoísta. Dijeron que había cambiado, que ya no me importaba la familia. Pero ¿sabes qué? Después de un tiempo, comenzaron a respetarme más. Y aquellos que no pudieron, bueno, aprendí que estaba mejor sin personas que solo me amaban por lo que podía darles». Pensé en esa conversación durante todo el camino a casa. La idea de que podría decir no, que podría tener límites, que podría ser algo más que un pozo sin fondo de apoyo para todos los demás, era simultáneamente aterrador y estimulante. Esa noche David llamó, pero esta vez no era por dinero. Esta vez su voz era diferente, desesperada. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la oficina mañana?» «Por supuesto». «¿Está todo bien?» No está todo bien. Cuando llegué a su oficina de Manhattan al día siguiente, apenas reconocí el lugar. La mitad de los escritorios estaban vacíos. Las elegantes obras de arte habían sido retiradas de las paredes. David estaba sentado en su oficina de esquina, con la cabeza entre las manos, rodeado de pilas de facturas y documentos legales. «Mamá», dijo cuando me vio, «no sé qué hacer». Por primera vez en meses, me miró. Realmente me miró. No a través de mí, no más allá de mí, sino directamente a mis ojos con la vulnerabilidad que recordaba de cuando era un niño pequeño. «Cuéntame qué está pasando», dije, sentándome en la silla frente a su escritorio. Y lo hizo. Todo salió a borbotones. Los tratos fallidos, las deudas crecientes, los empleados que habían renunciado, los acreedores que amenazaban con cerrarlo, la fachada de éxito que había estado manteniendo mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor.
Voy a perderlo todo, dijo. La empresa, la casa, todo por lo que Rebeca y yo hemos trabajado. Y no sé cómo arreglarlo. Escuché todo. Y mientras hablaba, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Este no era el hombre confiado y despectivo que me había llamado un fracaso. Este era mi hijo, asustado y perdido, tratando de averiguar cómo sobrevivir. David, dije en voz baja, necesito decirte algo. Saqué una carpeta que había traído conmigo. Dentro había copias de cada transferencia bancaria que había hecho a su cuenta comercial durante los últimos 2 años. Cada préstamo que había cofirmado. Cada factura que había pagado silenciosamente cuando estaban a punto de cortar la electricidad. ¿Qué es esto?, preguntó, hojeando los papeles. Esto es todo lo que he hecho para mantener tu negocio en funcionamiento, dije. $273,000, David. Eso es cuánto de mi propio dinero he puesto en tu empresa. Su rostro se puso blanco. Mamá, yo no entiendo. ¿Recuerdas cuando no podías hacer la nómina en marzo y de alguna manera el dinero apareció en tu cuenta durante la noche? Esa fui yo. ¿Recuerdas cuando el pago del alquiler se retrasó en junio y el propietario misteriosamente accedió a extender la fecha límite? Lo llamé y envié un cheque. La factura de impuestos que se pagó justo antes de que el IRS fuera a embargar tus activos. Yo de nuevo. David miró fijamente los papeles en sus manos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Has estado manteniendo vivo mi negocio? He estado manteniendo vivo tu sueño, corregí. Porque incluso cuando me dijiste que era un fracaso, incluso cuando dejaste de llamar, incluso cuando olvidaste mi cumpleaños, todavía creía en lo que estabas tratando de construir. El silencio en esa oficina se extendió entre nosotros como un puente que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. ¿Por qué no me lo dijiste?, finalmente preguntó. Porque necesitabas creer que podías hacerlo por tu cuenta. Porque pensé que eso era lo que significaba el amor. Apoyarte invisiblemente, nunca pidiendo crédito o reconocimiento. David puso los papeles en su escritorio y me miró con algo que no había visto en sus ojos durante años. Respeto. Mamá, he sido un idiota. Sí, dije en voz baja. Lo has sido. Se rió a pesar de sí mismo, un sonido corto y amargo. Te llamé un fracaso. Lo hiciste. Pero has estado salvando mi negocio todo este tiempo. Así es. David se levantó de su silla y caminó hacia la ventana con vistas al Central Park. La nieve de diciembre estaba comenzando a caer, cubriendo los árboles con un blanco inmaculado. No merezco esto, dijo. No te merezco a ti. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que lo cambió todo. No necesitaba que él lo mereciera. No necesitaba que nadie mereciera mi amor o mi apoyo. Lo daba porque elegía darlo. No porque estuviera obligada o porque estuviera tratando de ganar algo a cambio. Pero también me di cuenta de algo más. Elegir dar y permitir que me aprovecharan eran 2 cosas completamente diferentes. David, dije, poniéndome de pie y caminando para unirme a él en la ventana. Te quiero. Siempre te he querido. Pero no puedo seguir siendo invisible en tu vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres mi ayuda, necesitas respetarme. Si quieres que forme parte de salvar tu negocio, entonces necesito ser realmente parte de él, no escondida en las sombras, no fingiendo que no existo. Se volvió para mirarme, la nieve cayendo como estrellas fuera de la ventana detrás de él. Quiero hacer esto bien, mamá. Dime cómo. Y por primera vez en años le creí. Pero el camino para hacer las cosas bien no era simple. Nunca lo es, ¿verdad? Porque los patrones que han tardado años en formarse no cambian de la noche a la mañana, sin importar cuán buenas sean las intenciones. Las siguientes semanas fueron un torbellino. David y yo trabajamos juntos para reestructurar su negocio, negociar con acreedores, encontrar un camino a seguir que no involucrara la bancarrota. Descubrí que todos esos años de administrar mi propio presupuesto familiar, de estirar dólares y tomar decisiones financieras difíciles, en realidad me habían dado habilidades que la costosa educación empresarial de David había pasado por alto de alguna manera. También descubrí que era buena en esto. Realmente buena. Pero Rebeca no estaba feliz con mi nueva participación en sus vidas. El domingo siguiente, cuando llegué para nuestra primera cena familiar en meses,
Me saludó con una sonrisa tensa y palabras afiladas. David me dice que has estado ayudando con el negocio, dijo mientras me quitaba el abrigo en su vestíbulo. Así es. Bueno, solo quiero que sepas que lo apreciamos, por supuesto, pero no queremos que sientas que tienes que seguir sacándonos de apuros. Somos capaces de manejar nuestros propios problemas. La antigua yo se habría disculpado. Habría asegurado que no me importaba ayudar. Habría hecho que de alguna manera se sintiera mejor por aceptar mi apoyo. Pero algo había cambiado en mí durante esa conversación con David. Rebeca, dije con calma, no estoy sacando a nadie de apuros. Estoy invirtiendo en un negocio en el que creo. Y lo estoy haciendo como socia igualitaria, no como benefactora silenciosa. Su sonrisa se congeló. ¿Socia igualitaria? Así es. David y yo estamos reestructurando la empresa como una sociedad. Tendré un rol oficial, derechos de voto y voz en las decisiones importantes. Vi a Rebeca procesar esta información. Vi cómo se daba cuenta de que la dinámica con la que estaba cómoda, yo como ayudante invisible, estaba cambiando. Bueno, dijo finalmente, supongo que tendremos que ver cómo funciona eso. Emma y Jake fueron más directos en sus reacciones. Cuando me senté a la mesa de la cena y abrí mi computadora portátil para mostrarle a David algunas proyecciones financieras en las que había estado trabajando, Emma puso los ojos en blanco. ¿En serio, abuela? ¿Ahora eres como la que dirige el negocio de papá? Estoy ayudando a salvar el negocio de tu padre, corregí suavemente. Pero no sabes nada de tecnología, intervino Jake. Papá siempre dijo que apenas sabes cómo usar el correo electrónico. Miré a David, quien tuvo la gracia de parecer avergonzado. ¿Tu padre dijo eso? Puede que haya dicho algunas cosas de las que me arrepiento, murmuró David. Bueno, dije, volviéndome hacia mis nietos. Es cierto que todavía estoy aprendiendo sobre tecnología, pero sé bastante sobre gestión de dinero, resolución de problemas y trabajo duro. Y en este momento, esas son las habilidades que más necesita el negocio de tu padre. La cena fue tensa, puntuada por silencios incómodos y conversaciones forzadas. Pero no traté de suavizar las cosas como solía hacer. No hice bromas para aliviar la tensión o cambiar de tema cuando las cosas se ponían incómodas. Los dejé sentarse con la realidad de esta nueva versión de mí. Después de la cena, mientras ayudaba a limpiar la mesa, los viejos hábitos son difíciles de morir. Rebeca me acorraló en la cocina. Maggie, creo que deberías saber que David solo está siendo amable. Se siente culpable por algunas de las cosas que dijo, y está tratando de compensarte. Pero toda esta cosa de la asociación comercial no es real, ¿sabes? Te está complaciendo. Sus palabras estaban diseñadas para herir, para hacerme dudar de mí misma, para enviarme corriendo de vuelta a mi antiguo papel como la ayudante agradecida que no pedía nada a cambio. Rebeca, dije, cargando platos en el lavavajillas con deliberada calma, tengo copias de todos los documentos legales. He visto cada estado de cuenta bancario. Sé exactamente cuán real es esta asociación, y sé exactamente cuán cerca estuvo tu familia de perderlo todo. Dio un paso atrás como si le hubiera dado una bofetada. Si quieres creer que David me está complaciendo, continué. Esa es tu elección, pero los números no mienten, y yo tampoco. Terminé de cargar el lavavajillas, le di una sonrisa educada, y fui a despedirme de mi hijo. A la mañana siguiente, David me llamó. Mamá, Rebeca me contó sobre tu conversación de anoche. Mi corazón se hundió. Aquí viene, pensé. Va a elegir a su esposa sobre su madre, como siempre. Está molesta, continuó. Me lo imagino. Piensa que fuiste grosera con ella. Respiré hondo. David, le dije la verdad. Si eso le parece grosero, tal vez sea porque no está acostumbrada a escucharla. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuándo te volviste tan fuerte? La pregunta me sorprendió. Siempre he sido fuerte, cariño. Tú simplemente nunca lo notaste. Otra pausa. ¿Sabes qué? Tienes razón. Y lamento que me haya tomado tanto tiempo verlo. Esa conversación marcó un punto de inflexión, pero no el final de nuestras luchas. Durante los meses siguientes, mientras trabajábamos juntos para salvar el negocio de David, hubo más conflictos,
Más momentos en que los miembros de la familia intentaron empujarme de vuelta a mi antiguo papel. Estuvo la reunión de la junta donde David me presentó como mi madre, que ayuda con algo de la contabilidad, y tuve que corregirlo. Soy Margaret Sullivan, socia igualitaria y directora financiera. Estuvo el día en que Rebecca me llamó, llorando, diciendo que estaba preocupada por mi comportamiento controlador, y pidiéndome, por favor, solo vuelve a ser la abuela. Estuvo la tarde en que Emma me preguntó por qué estaba tratando de ser alguien que no soy, como si querer respeto y reconocimiento fuera de alguna manera una traición a mi identidad como abuela. Cada uno de estos momentos fue una prueba de mi determinación, una oportunidad para volver a la cómoda invisibilidad que había usado durante tantos años. Y no les mentiré, hubo momentos en que estuve tentada. Habría sido más fácil dar un paso atrás, volver a ser la silenciosa que apoyaba, la ayudante que no se quejaba. Pero la señora Jenkins me había dado un consejo que llevé conmigo a través de todos estos desafíos. Cuando las personas están molestas porque cambiaste, generalmente es porque se beneficiaban de la forma en que solías ser, y eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Mi familia estaba luchando por aceptar esta nueva versión de mí, no porque estuviera haciendo algo mal, sino porque mi antiguo papel había sido conveniente para ellos. La verdadera prueba llegó en marzo, casi 6 meses después de que hubiera revelado mi apoyo secreto al negocio de David. Habíamos logrado estabilizar las finanzas de la empresa, negociar planes de pago con los acreedores, e incluso asegurar 2 nuevos clientes importantes. El negocio no solo estaba sobreviviendo, sino comenzando a prosperar. Fue entonces cuando David sugirió que tuviéramos una cena de celebración. Toda la familia, dijo, una oportunidad para reconocer lo que habíamos logrado juntos. Estaba emocionada por esa cena, lo admito. Después de meses de ser tratada como una intrusa en mi propia familia, pensé que este podría ser el momento en que finalmente reconocieran mis contribuciones, cuando sería bienvenida de nuevo no como la ayudante invisible, sino como un miembro igual del equipo familiar. La cena fue en un elegante restaurante en Midtown Manhattan, el tipo de lugar donde a David le gustaba llevar a los clientes para impresionarlos. Rebecca llevaba un vestido nuevo. Los niños estaban vestidos elegantemente. David incluso se había cortado el pelo para la ocasión. Cuando nos sentamos a nuestra mesa, David se puso de pie con una copa de champán en la mano. «Quiero hacer un brindis», dijo. Hace 6 meses, pensé que iba a perderlo todo. Mi negocio, mi hogar, el futuro de mi familia. Estaba listo para rendirme. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa con una sonrisa. Pero entonces sucedió algo asombroso. Descubrí que tenía recursos que ni siquiera conocía. Encontré una fuerza que no sabía que poseía. Y a través del trabajo duro, la determinación y la toma de decisiones inteligentes, pude darle la vuelta a las cosas. Esperé a que mencionara mi papel, mi asociación, mi inversión. Esperé a que reconociera que recursos que ni siquiera conocía significaba los $273,000 de mi propio dinero que habían mantenido vivo su sueño. Así que brindemos por los nuevos comienzos, continuó David, levantando su copa. Brindemos por nunca darse por vencido, y brindemos por el poder de creer en uno mismo. Todos alrededor de la mesa levantaron sus copas y vitorearon. Todos excepto yo. Me quedé sentada allí, mi champán sin tocar, viendo a mi familia celebrar el éxito de David como si hubiera ocurrido en un vacío, como si mi contribución hubiera sido irrelevante, como si todavía fuera la mujer invisible que siempre había sido. «¿Mamá?», dijo David, notando que no había levantado mi copa. «¿No vas a brindar?». Toda la mesa se volvió para mirarme. Rebecca con su sonrisa ensayada. Emma y Jake con leve curiosidad. David con expectativa. Este era mi momento. Podía sonreír y asentir y decir algo apropiadamente maternal como «Estoy tan orgullosa de ti, cariño». Podía dejar pasar este momento como había dejado pasar tantos otros, y todos podríamos volver a fingir que solo tenía la suerte de estar incluida. O podía decir la verdad. «En realidad», dije con mi voz firme y clara, «tengo algo que me gustaría decir». Me puse de pie, alisando mi vestido. El nuevo vestido rojo que había comprado con dinero de mi primer cheque de pago como directora financiera de la empresa de David. «Hace 6 meses, David,
No descubriste recursos que no conocías. Descubriste que tu madre, a quien habías llamado un fracaso, había estado manteniendo secretamente tu negocio vivo durante 2 años. La sonrisa se desvaneció del rostro de David. No encontraste una fuerza que no sabías que poseías. Encontraste a una socia que estaba dispuesta a invertir no solo su dinero, sino su experiencia, su tiempo y su reputación en tu éxito. El rostro de Rebeca se había puesto pálido. ¿Y la toma de decisiones inteligentes que mencionaste? Muchas de esas decisiones inteligentes vinieron de la madre que habías desestimado como alguien que nunca entendió nada más allá de cocinar y limpiar. El restaurante a nuestro alrededor parecía haberse quedado en silencio, aunque estoy segura de que eso era solo mi percepción. Así que brindemos por los nuevos comienzos, dije, levantando mi copa. Brindemos por asociaciones basadas en el respeto mutuo. Brindemos por hijos adultos que reconocen las contribuciones de sus padres. Y brindemos por las madres que finalmente aprenden que merecen ser vistas. Tomé un sorbo de mi champán y volví a sentarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, David aclaró su garganta. Mamá, Déjame terminar, dije en voz baja. Te quiero, David. Los quiero a todos. Pero el amor no se supone que sea invisible. El apoyo no se supone que sea secreto. Y el respeto no se supone que esté condicionado a permanecer en silencio. David dejó su copa y me miró directamente. Tienes toda la razón. Y me avergüenza que me haya tomado tanto tiempo decirlo públicamente. Se puso de pie nuevamente, su rostro enrojecido con lo que me di cuenta era vergüenza. Señoras y señores, dijo a los otros comensales, su voz llevándose por todo el restaurante. Me gustaría que todos conocieran a mi madre, Margaret Sullivan, sin la cual nada de esto habría sido posible. Es la mujer más inteligente, fuerte y generosa que conozco, y he sido un idiota por no reconocerlo antes. Algunas personas en las mesas cercanas sonrieron y levantaron sus copas en nuestra dirección. Un hombre mayor incluso comenzó a aplaudir. Pero la verdadera victoria no fue el reconocimiento público de David, aunque eso se sintió bien. La verdadera victoria fue que finalmente había encontrado mi voz. Finalmente había aprendido a hablar por mí misma, a exigir el respeto que merecía. Rebeca fue menos amable. Mientras salíamos del restaurante, me apartó a un lado. Esa fue toda una actuación allí adentro, dijo, su voz goteando sarcasmo. No fue una actuación, Rebeca. Era la verdad. Avergonzaste a David. Lo hiciste quedar mal delante de toda esa gente. David se avergonzó a sí mismo tratando de llevarse el crédito por el trabajo que hicimos juntos. Simplemente aclaré las cosas. Toda esta cosa de la asociación se te ha subido a la cabeza, continuó. No eres la misma persona que solías ser. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía toda la razón. ¿Sabes qué, Rebeca? Tienes razón. No soy la misma persona que solía ser. Solía ser alguien que se disculpaba por existir. Solía ser alguien que daba y daba y daba y nunca pedía nada a cambio. Solía ser alguien que hacía que todos los demás se sintieran cómodos haciéndome invisible. Dejé de caminar y me volví para mirarla directamente. Pero esa persona estaba muriendo una muerte lenta. Esa persona estaba desapareciendo un poco más cada día hasta que casi no quedaba nada. Así que sí, he cambiado. He recordado que soy una persona con valor, con habilidades, con el derecho a ser reconocida y respetada. Y si no puedes amarme como esta persona, continué, si solo puedes amarme como la ayudante invisible que solía ser, entonces tal vez necesitemos reconsiderar qué tipo de relación podemos tener. Rebeca me miró durante un largo momento. Luego sacudió la cabeza y se alejó. Esa conversación con Rebeca resultó ser un anticipo de lo que estaba por venir. Porque aunque David había reconocido públicamente mi papel en salvar su negocio, aunque éramos oficialmente socios ahora, todavía había miembros de la familia que no podían aceptar esta nueva versión de mí. La resistencia vino de formas pequeñas al principio. Emma haría comentarios cortantes sobre la crisis de la mediana edad de la abuela. Jake cuestionaría abiertamente mis decisiones comerciales durante las cenas familiares. Rebeca programaría eventos familiares durante momentos en que sabía que yo tenía reuniones de negocios,
y luego expresaría decepción cuando no podía asistir. Pero la verdadera prueba llegó 3 meses después, cuando el negocio de David enfrentó otra crisis. Un cliente importante estaba amenazando con irse, llevándose casi el 30% de nuestros ingresos con ellos. David estaba en pánico, listo para hacer concesiones desesperadas para mantenerlos felices. Pero yo había estado estudiando su cuenta y había descubierto algo interesante. Nos debían más de $80,000 en facturas impagas. No podemos exigir el pago ahora, argumentó David durante nuestra reunión de emergencia. Necesitamos mantenerlos felices. David, dije, extendiendo los registros financieros sobre nuestra mesa de conferencias. No se van porque estén descontentos con nuestro servicio. Se van porque no quieren pagar lo que nos deben. Están planeando estafarnos por $80,000 y luego cambiarse a un competidor. No sabes eso. Sí lo sé porque llamé a su proveedor anterior. Hicieron exactamente lo mismo hace 2 años. Acumularon una enorme factura, luego se fueron sin pagar. David miró los papeles que había presentado. Nuestra investigación, nuestra evidencia, nuestro plan para seguir adelante. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Exigimos el pago de todas las facturas pendientes antes de hacer cualquier trabajo adicional. Y dejamos en claro que si quieren irse, son libres de hacerlo, pero no se van sin saldar sus deudas. Eso es arriesgado, mamá. ¿Y si se van? Entonces perdemos a un cliente que no nos pagaba de todos modos. Y liberamos recursos para centrarnos en clientes que realmente valoran lo que proporcionamos. Fue un momento crucial en nuestra asociación. David podía confiar en mi juicio o cuestionarme como lo había hecho durante tantos años. Eligió confiar en mí. La confrontación con el cliente fue tensa pero breve. Cuando se les presentó la evidencia de su patrón de pago y nuestra demanda de liquidación inmediata de facturas pendientes, cedieron. No solo pagaron lo que nos debían, sino que firmaron un nuevo contrato con condiciones de pago más estrictas. ¿Cómo lo sabías?, me preguntó David después, porque he estado administrando dinero y tratando con personas que intentan aprovecharse durante mucho más tiempo que tú, dije. Porque las habilidades que aprendí manteniendo a nuestra familia alimentada, alojada y vestida con un presupuesto ajustado, son exactamente las mismas habilidades necesarias para dirigir un negocio. Ese éxito debería haber sido el final de nuestros conflictos familiares. Debería haber sido el momento en que todos finalmente aceptaran que sabía lo que estaba haciendo, que merecía mi lugar en la mesa. Pero no fue así. En cambio, pareció hacer que algunos miembros de la familia se resintieran aún más. El punto de quiebre llegó en la fiesta del 13º cumpleaños de Jake. Había estado trabajando hasta tarde en la oficina, tratando de terminar una propuesta que debía entregarse a la mañana siguiente. Llegué a la fiesta 45 minutos tarde, todavía con mi ropa de negocios, llevando mi bolsa del portátil. «Qué amable de tu parte aparecer, abuela», dijo Emma mientras entraba en el patio trasero de David, donde la fiesta estaba en pleno apogeo. «Lamento llegar tarde, cariño. Tenía una fecha límite que cumplir. Nunca te perdías nuestras fiestas», dijo Jake, su voz llevando un dolor que me atravesó. Tenía razón. La antigua yo nunca se habría perdido una fiesta de cumpleaños. Nunca habría llegado tarde a una reunión familiar. Nunca habría priorizado el trabajo sobre las obligaciones familiares. Pero la antigua yo tampoco había sido respetada. Nunca había sido valorada. Nunca había sido vista como algo más que un conveniente sistema de apoyo. «Jake», dije, arrodillándome a su nivel, «lamento haber llegado tarde. Mi trabajo es importante, al igual que el trabajo de papá es importante. Pero tú también eres importante, y estoy aquí ahora para celebrar contigo. Pero ahora eres diferente», dijo, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Solía ser solo mi abuela. Ahora eres como una persona de negocios». Mi corazón se rompió un poco al escucharlo, porque estaba articulando algo con lo que toda la familia estaba luchando. Cómo reconciliar a la abuela que siempre habían conocido con la mujer en la que me estaba convirtiendo. «Jake», dije, tomando sus manos en las mías, «sigo siendo tu abuela. Todavía te amo más que a cualquier cosa en el mundo. Pero también soy una persona con mis propios sueños y metas, y un trabajo que me importa. ¿Puedes entender eso?». Asintió,
aunque podía ver que todavía estaba confundido. Pero Rebeca escuchó nuestra conversación, y fue menos comprensiva. Esto es exactamente lo que temía, dijo más tarde, acorralándome en la cocina mientras ayudaba a limpiar. Te has vuelto tan centrada en esta cosa de los negocios que estás perdiendo de vista lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa, Rebeca? La familia. Ser abuela. Estar ahí para tus nietos cuando te necesiten. Estoy ahí para ellos. Llegué 45 minutos tarde a una fiesta debido a una fecha límite de trabajo. David se pierde cosas por trabajo todo el tiempo y no le das sermones sobre lo que realmente importa. Eso es diferente. Él es el principal sostén de la familia. Tiene responsabilidades. ¿Y yo no? Estás jubilada, Maggie. Esta cosa de los negocios es solo algo que estás haciendo para sentirte importante, pero no es real. No como las responsabilidades de David son reales. Esa conversación me persiguió durante días, porque Rebeca había puesto el dedo en el corazón del problema. Ella, y otros en mi familia, no veían mi trabajo como real. Lo veían como un pasatiempo, una fase, algo de lo que eventualmente crecería y volvería a mi papel adecuado como la cuidadora de la familia. Pero lo que no entendían era que mi trabajo no se trataba solo de sentirme importante. Se trataba de supervivencia. Se trataba de tener una razón para despertarme en la mañana que no dependiera de que alguien más necesitara algo de mí. Se trataba de construir una vida que me perteneciera. La confrontación final llegó, como a menudo ocurre con las confrontaciones finales, cuando menos lo esperaba. Estaba en mi apartamento una noche de julio, trabajando en las proyecciones trimestrales para el negocio, cuando sonó mi teléfono. Era Emma. Abuela, necesito hablar contigo sobre algo. Por supuesto, cariño. ¿Qué tienes en mente? Es sobre la universidad. Emma tenía 16 años, estudiaba el penúltimo año de secundaria, y había estado hablando sobre universidades durante meses. Quería estudiar terapia de arte, un campo que combinaba su amor por la creatividad con su interés en ayudar a las personas. Me aceptaron en un programa de verano en RISD, continuó. Es un curso intensivo de 5 semanas para estudiantes de secundaria. Se vería increíble en mis solicitudes universitarias. La Escuela de Diseño de Rhode Island. Sabía cuánto significaba esto para ella. Eso es maravilloso, Emma. Felicitaciones. Pero mamá y papá dicen que no podemos permitírnoslo. El programa cuesta $8,000, más alojamiento y comida. Dijeron que tal vez puedo solicitar ayuda financiera el próximo año, pero para entonces será demasiado tarde. Mi corazón se hundió. Sabía exactamente por qué David y Rebecca no podían permitirse enviar a Emma a este programa. A pesar del reciente éxito del negocio, todavía estaban pagando deudas, todavía recuperándose de la crisis financiera que casi los destruye. Pero también sabía algo más. Yo tenía el dinero. Mi salario como directora financiera de la empresa había estado aumentando constantemente mi cuenta de ahorros. Podría pagar para enviar a Emma a este programa sin siquiera forzar mi presupuesto. Emma, dije cuidadosamente, ¿cómo te sentirías si yo pagara por el programa? ¿De verdad? ¿Harías eso? Por supuesto que lo haría. Tu educación es importante. Tus sueños son importantes. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, abuela! ¡Eso sería increíble! ¿Debería decirle a mamá y papá que ofreciste? Déjame hablar con ellos primero. ¿De acuerdo? Llamé a David esa noche, esperando que la conversación fuera sencilla. Estaba ofreciendo ayudar a su hija a perseguir sus sueños. ¿Qué podría haber de controvertido en eso? Mamá, eso es muy generoso, pero no podemos aceptar. ¿Por qué no? Porque hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Porque Rebeca y yo necesitamos ser quienes provean para nuestros hijos. No podemos tenerte a ti entrando para salvar el día cada vez que no podemos permitirnos algo. David, esto no se trata de entrar a salvar. Se trata de familia ayudando a familia. Se trata de asegurar que Emma no se pierda una oportunidad que podría cambiar su vida. Entiendo eso. Pero aceptar este dinero nos haría parecer fracasados como padres. ¿Ante quién? ¿A quién estás tratando de impresionar? No se trata de impresionar a nadie. Se trata de ser responsables de nuestros propios hijos. Me quedé en silencio por un largo momento,
tratando de entender su perspectiva, y lentamente comencé a ver lo que realmente estaba sucediendo. David estaba luchando con el mismo orgullo que había hecho tan difícil para él aceptar mi asociación comercial. Necesitaba ser el proveedor, la historia de éxito, el que tenía el control. David, dije suavemente, cuando yo estaba manteniendo secretamente tu negocio vivo, no tenías problema en aceptar mi dinero. Cuando necesitabas $35,000 para impuestos, no te preocupaba parecer un fracaso. Eso fue diferente. ¿Cómo? Porque eso era negocios. Esto es personal. Entonces, ¿mi dinero era lo suficientemente bueno para salvar tu carrera? ¿Pero no es lo suficientemente bueno para ayudar a tu hija? El silencio al otro lado de la línea se extendió por tanto tiempo que pensé que podría haber colgado. Mamá, esto no se trata de que tu dinero no sea lo suficientemente bueno. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de... Otra larga pausa. Se trata del hecho de que has cambiado, y no estoy seguro de que me guste en quién te has convertido. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Aquí estaba mi hijo, la persona por la que había sacrificado tanto, diciéndome que prefería la versión de mí que había sido invisible, dada por sentada, no reconocida. ¿En quién me he convertido, David? Te has convertido en alguien que lleva la cuenta de cada dólar, que hace que todo sea sobre negocios, que no puede ser simplemente una madre y abuela sin convertirlo en algún tipo de juego de poder. ¿Un juego de poder? Sí. Esta oferta para pagar el programa de Emma. No se trata de ayudarla. Se trata de mostrarle a Rebeca y a mí que tú tienes el dinero y nosotros no. Se trata de hacernos sentir en deuda contigo nuevamente. Me senté en mi apartamento, sosteniendo el teléfono contra mi oído, sintiéndome como si estuviera cayendo en un agujero profundo y oscuro. David, dije finalmente, ¿sabes cuál es la diferencia entre la antigua yo y la nueva yo? ¿Cuál? La antigua yo te habría dado ese dinero en secreto, de la forma en que te di todo lo demás en secreto. Habría encontrado una manera de pagar el programa de Emma sin que nadie lo supiera, para que tú y Rebeca pudieran llevarse el crédito por proveer para tu hija. Hice una pausa, recopilando mis pensamientos. Pero la nueva yo cree que la generosidad debe ser reconocida. La nueva yo cree que cuando la familia ayuda a la familia, debería ser celebrado, no ocultado. La nueva yo no quiere ser invisible más. Pero eso es exactamente de lo que estoy hablando, dijo David. Todo tiene que ser sobre ti ahora. Todo tiene que ser reconocido y celebrado y convertirse en un gran asunto. No, David. Todo tiene que ser honesto ahora. Todo tiene que ser real ahora. Me estaba muriendo en ese rol invisible, y nunca lo notaste. No te estabas muriendo. Eras amada. Eras apreciada. ¿Cuándo? ¿Cuándo fui apreciada? ¿En el cumpleaños que olvidaste? ¿Durante las fiestas donde cocinaba y limpiaba mientras todos los demás se relajaban? ¿Durante los años en que mantuve tu negocio vivo mientras me llamabas un fracaso? De nuevo, silencio. David, voy a preguntarte algo, y quiero que respondas honestamente. Si pudieras tener la antigua versión de mí de vuelta, la que daba sin cuestionar, que apoyaba sin reconocimiento, que desaparecía en el fondo de tu vida, ¿elegirías eso sobre esta versión que pide respeto? La pausa que siguió fue la más larga hasta ahora. Yo no lo sé, dijo finalmente. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía mi respuesta. A la mañana siguiente, llamé directamente a Emma. Cariño, quiero que sepas que mi oferta para pagar tu programa sigue en pie, pero también quiero que entiendas que tus padres no están cómodos aceptando el dinero. ¿Por qué no? ¿Cómo le explicas a una adolescente de 16 años que sus padres preferirían que ella se perdiera sus sueños antes que reconocer su dependencia de la generosidad de su abuela? Es complicado, Emma. Las relaciones adultas a menudo lo son. Entonces, ¿qué significa eso para el programa? Significa que lo voy a pagar de todos modos. Y significa que cuando seas mayor, cuando tengas el dinero para hacerlo, puedes pagarme si quieres. O puedes pagarlo adelante ayudando a alguien más a perseguir sus sueños. ¿Pero qué hay de mamá y papá? Tus padres y yo resolveremos nuestras diferencias, pero no voy a dejar que su orgullo te cueste esta oportunidad. Emma estuvo callada por un momento. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Todos siguen diciendo que has cambiado,
pero no creo que hayas cambiado. Creo que solo dejaste de ocultar quién siempre fuiste. De la boca de los niños. Pagué por el programa de Emma ese día. Transferí el dinero directamente a Rist. Y le envié a Emma una copia del recibo con una nota. Persigue tus sueños, cariño. El mundo necesita lo que tienes para ofrecer. Las repercusiones fueron inmediatas e intensas. David me llamó esa noche, su voz tensa con ira. Mamá, Emma nos contó lo que hiciste. Sí, específicamente te dijimos que no podíamos aceptar ese dinero. No, David. Me dijiste que tú no podías aceptar ese dinero. Pero Emma no es tú, es su propia persona, y merece la oportunidad de perseguir su educación. Fuiste a nuestras espaldas. Esquivé tu orgullo. Esto es exactamente de lo que estaba hablando. Estás tratando de controlarnos con tu dinero. David, si quisiera controlarte con dinero, lo habría hecho hace años cuando secretamente mantenía vivo tu negocio. Si quisiera controlarte con dinero, amenazaría con retirar mi apoyo de la empresa, a menos que hicieras lo que yo quería. Hice una pausa, dejando que eso se hundiera. Pero nunca he hecho eso, ¿verdad? Nunca he usado mi apoyo financiero como palanca para salirme con la mía. Todo lo que he pedido es reconocimiento y respeto. ¿Y esto es respeto? ¿Ir a nuestras espaldas? Esto es amor, David. Esta es una abuela que se niega a dejar que los sueños de su nieta mueran por política de adultos. La conversación terminó mal, con David colgándome. Rebeca llamó una hora después, su voz estridente con indignación. ¿Cómo te atreves a socavarnos como padres? No estoy socavándolos, los estoy complementando. Estás interfiriendo en nuestras decisiones familiares. Rebeca, soy parte de esta familia. He sido parte de esta familia desde antes que tú. He contribuido más a esta familia, financiera y emocionalmente, que cualquier otra persona. Tengo el derecho de ayudar a mi nieta a perseguir sus sueños. No tenías derecho a ir a nuestras espaldas. Y fue entonces cuando perdí la paciencia. ¿A sus espaldas? Dije, mi voz elevándose. ¿Quieres hablar de ir a espaldas? ¿Qué hay de los 2 años que pasé manteniendo secretamente vivo el negocio de David mientras ustedes vivían en el lujo y me llamaban un fracaso? ¿Qué hay de todas las veces que pagué facturas y cofirmé préstamos sin que David te lo dijera? ¿Qué hay de las cenas de acción de gracias y celebraciones de Navidad que financié sin que nadie lo supiera? Rebeca estaba en silencio, aparentemente atónita por mi arrebato. ¿Quieres hablar de ir a espaldas? Continué. He estado detrás de la espalda de todos durante años, manteniendo unida a esta familia mientras me trataban como si fuera invisible. Así que perdóname si no estoy impresionada por tu indignación. Le colgué. Y por primera vez en mi vida, se sintió bien. Pero la victoria fue efímera, porque la mañana siguiente, David llamó con un ultimátum. Mamá, necesitas elegir. ¿Elegir qué? Necesitas elegir entre ser parte de nuestra familia y ser nuestra socia comercial. No puedes ser ambas. Mi corazón se detuvo. ¿De qué estás hablando? Toda esta cosa de la asociación te ha cambiado, y no para mejor. No eres la madre con la que crecí. No eres la abuela que Emma y Jake necesitan. Te has convertido en alguien que no reconozco. David. Así que esto es lo que propongo. Compraré tu parte del negocio. Puedes tomar tu dinero y volver a ser nuestra madre y abuela. Olvidaremos todo este asunto de negocios, y puedes volver a la forma en que eran las cosas antes. ¿La forma en que eran antes? ¿Te refieres a cuando era invisible? ¿Cuando me daban por sentada? ¿Cuando me llamabas un fracaso? Me refiero a cuando eras feliz, cuando te centrabas en la familia en lugar de márgenes de ganancia e informes trimestrales. Me senté en mi cocina, mirando la calle de Brooklyn donde la señora Jenkins estaba regando sus plantas, como había hecho tantas mañanas antes. Pero esta mañana se sentía diferente. Esta mañana se sentía como una encrucijada. David, dije lentamente, ¿me estás pidiendo que elija entre ser respetada y ser amada? Te estoy pidiendo que elijas entre ser una socia comercial y ser un miembro de la familia. Pero ¿por qué no puedo ser ambas? ¿Por qué no puedes? Las cosas de negocios te han cambiado demasiado. No eres la misma persona. Y fue entonces cuando entendí lo que realmente estaba sucediendo. David no estaba molesto porque yo había cambiado.
Estaba molesto porque yo había cambiado de maneras que eran inconvenientes para él. Estaba molesto porque la madre invisible y complaciente que no pedía nada se había ido, y en su lugar había una mujer que esperaba ser tratada como una igual. ¿Sabes qué, David? Tienes toda la razón. He cambiado. He recordado que soy una persona con valor, con habilidades, con el derecho a ser reconocida y respetada. He recordado que no tengo que ganarme el amor desapareciendo. Me puse de pie, caminando hacia mi ventana, mirando la calle donde había vivido y trabajado, y me había sacrificado durante tantos años. Y si solo puedes amarme olvidando quién soy realmente, si solo puedes aceptarme pidiéndome que vuelva a ser invisible, entonces tal vez no tengamos la relación que pensé que teníamos. Mamá. No, David. He tomado mi decisión. Elijo el respeto, elijo el reconocimiento, elijo ser vista. Y si eso significa perder tu versión del amor, que así sea. Colgué el teléfono y me senté en el silencio de mi apartamento. Afuera, la vida continuaba. Los coches tocaban la bocina. La gente pasaba caminando camino al trabajo. La señora Jenkins terminó de regar sus plantas y saludó a alguien al otro lado de la calle. Y me di cuenta de algo que me sorprendió. Sentí paz. Por primera vez en años, me sentí completamente, totalmente en paz. Las siguientes semanas fueron difíciles, no les mentiré. David y yo mantuvimos una relación profesional en el trabajo, pero nuestra relación personal estaba tensada hasta el punto de ruptura. Rebecca dejó de hablarme por completo. Emma llamó para agradecerme la financiación del programa, pero nuestras conversaciones eran incómodas, ensombrecidas por el drama familiar. Jake fue el más directo en su confusión. Abuela, ¿por qué todos están peleando? A veces los adultos no están de acuerdo en cosas importantes, le dije durante una de nuestras llamadas telefónicas. Pero eso no significa que alguien te ame menos. ¿Todavía vas a ser mi abuela? Siempre seré tu abuela, Jake. Nada puede cambiar eso. Pero mamá dice que ya no quieres ser parte de nuestra familia. Mi corazón se rompió un poco más. Eso no es cierto, cariño. Quiero ser parte de tu familia mucho, pero quiero ser parte de tu familia como yo misma. No como alguien que tiene que fingir ser más pequeña de lo que realmente es. No sé si entendió eso, pero dijo, «Está bien, abuela. Te quiero. Yo también te quiero, Jake. Más de lo que nunca sabrás». El avance vino de una fuente inesperada. La señora Jenkins. Estaba cenando con ella una noche de agosto, sentada en su pequeño balcón con vistas a la calle, cuando me preguntó algo que cambió mi perspectiva por completo. «Maggie, ¿puedo preguntarte algo que podría herir tus sentimientos?» «Por supuesto. Cuando eras la madre invisible, la que daba todo y no pedía nada, ¿crees que le estabas enseñando a tu hijo a respetar a las mujeres?» La pregunta me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, si tu hijo creció viéndote desaparecer en el fondo, viéndote aceptar ser dada por sentada, viéndote disculpar por tener necesidades propias, ¿qué crees que aprendió sobre cómo los hombres deberían tratar a las mujeres? La miré fijamente, las implicaciones de su pregunta hundiéndose lentamente. ¿Crees que le enseñé a faltarme al respeto? Creo que le enseñaste que tu amor venía sin condiciones. Y a veces, cuando el amor viene sin condiciones, las personas dejan de valorarlo. Pensé en esa conversación durante días. Pensé en el ejemplo que había dado para David, para mis nietos, para todos los que me vieron desaparecer un poco más cada año. La señora Jenkins tenía razón. Al aceptar la falta de respeto, le había enseñado a mi familia que me podían faltar al respeto. Al no exigir nunca reconocimiento, les había enseñado que no necesitaba ser reconocida. Al estar siempre disponible, siempre complaciente, siempre invisible, les había enseñado que mi valor estaba condicionado a mi disposición a desaparecer. Pero también les había enseñado algo más, algo que apenas comenzaba a entender. Les había enseñado que no tenían que hacerse responsables de sus propias vidas, porque siempre habría alguien más para limpiar sus errores. La revelación me golpeó como un rayo. Todos esos años, pensé que estaba siendo amorosa, pero en realidad estaba permitiéndoles.
Les estaba enseñando a mi familia a depender de mi apoyo invisible en lugar de aprender a sostenerse a sí mismos. Y ahora, al exigir respeto y reconocimiento, no estaba siendo egoísta. Les estaba obligando a crecer. Armada con esta nueva comprensión, decidí escribirle una carta a David, no un correo electrónico, no un mensaje de texto, sino una carta a la antigua sobre papel, del tipo que solíamos escribir antes de que todo se volviera digital. Querido David, escribí, quiero contarte sobre la mujer que te crió. Ella era alguien que creía que el amor significaba desaparecer. Creía que ser una buena madre significaba no tener necesidades propias. Creía que la comodidad de sus hijos era más importante que su propia dignidad. Esa mujer crió a un hijo que aprendió que el amor de las mujeres viene sin condiciones, que el apoyo de las mujeres viene sin reconocimiento, que el sacrificio de las mujeres viene sin gratitud. No te culpo por aprender estas lecciones. Eran las lecciones que te enseñé todos los días. Pero ya no soy esa mujer. Soy alguien que cree que el amor es mutuo. Soy alguien que cree que el respeto se gana a través del respeto. Soy alguien que cree que tengo valor más allá de lo que puedo dar a los demás. Y espero que puedas aprender a amar a esta mujer también. No porque sea conveniente o invisible o fácil de dar por sentada, sino porque es real. Tu madre, Margaret. Envié la carta un jueves por la mañana y esperé. David me llamó el martes siguiente. Mamá, recibí tu carta. Sí. He estado pensando en lo que escribiste. Y he estado hablando con Rebeca al respecto también. Contuve la respiración. Tienes razón, dijo en voz baja. Sí aprendí a darte por sentada. Y no fue porque no te amara. Fue porque hiciste que fuera muy fácil darte por sentada. El alivio me inundó. David, pero también quiero que entiendas algo. Este cambio, esta nueva versión de ti, ha sido difícil para mí de ajustarme. Sigo esperando que vuelvas a ser la madre que siempre he conocido. Y si no lo hago, entonces, supongo que necesito aprender a amar a la madre que realmente eres. Esa conversación marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra relación. No fue fácil, y no fue inmediato. Todavía hubo momentos de tensión. Todavía hubo momentos en que David o Rebeca o los niños lucharon por aceptar esta versión de mí que pedía cosas, que tenía límites, que se negaba a ser invisible, pero lentamente, gradualmente, algo hermoso comenzó a emerger. Emma volvió de su programa RIS de Transformada. Había descubierto no solo su pasión por la terapia de arte, sino también su propia fuerza, su capacidad de abogar por sí misma y sus sueños. Cuando me agradeció por hacer posible el programa, dijo algo que me hizo llorar. Abuela, no solo pagaste mi programa, me mostraste cómo se ve cuando una mujer se niega a hacerse pequeña para la comodidad de otras personas. Jake, también, comenzó a verme de manera diferente. En lugar de la abuela que siempre estaba disponible para lo que necesitara, comenzó a verme como una persona con mis propios intereses y metas. Comenzó a preguntar sobre mi trabajo, mostrando genuina curiosidad sobre lo que hacía en la oficina. Abuela, ¿es cierto que salvaste el negocio de papá? Lo salvamos juntos, Jake. Pero papá dice que tú eras la que tenía todas las ideas inteligentes. Sonreí. Tu papá también tenía ideas inteligentes, pero a veces se necesitan dos personas trabajando juntas para hacer funcionar las ideas inteligentes. Incluso Rebeca finalmente cedió, aunque tomó más tiempo y requirió una conversación difícil. Maggie, me dijo una noche después de una cena familiar a la que había llegado tarde por el trabajo, te debo una disculpa. ¿Por qué? Por tratar de hacerte sentir culpable por tener una vida fuera de ser el sistema de apoyo de nuestra familia. Estaba lavando platos mientras ella los secaba, y dejé de fregar para mirarla. Creo que estaba celosa. Continuó. David habla de ti todo el tiempo ahora. Lo inteligente que eres. Cuánto depende el negocio de ti. Lo orgulloso que está de trabajar contigo. Y me di cuenta de que estaba celosa del respeto que estabas recibiendo. Rebeca. No, déjame terminar. Estaba celosa porque dejé mi carrera cuando nació Emma, y me he estado sintiendo invisible en mi propia vida durante 16 años. Cuando comenzaste a exigir respeto y reconocimiento, me hizo darme cuenta de cuánto había estado anhelando esas cosas yo también. Terminamos los platos en un silencio compañero,
Y luego Rebeca dijo algo que me sorprendió. He estado pensando en volver a la escuela, obtener mi MBA, tal vez comenzar mi propio negocio. Eso suena maravilloso, pero tengo miedo. ¿Y si no soy lo suficientemente inteligente? ¿Y si he estado fuera de la fuerza laboral demasiado tiempo? Me volví para mirarla completamente. Rebeca, has estado administrando un hogar, criando a 2 hijos, apoyando a David a través de múltiples crisis de carrera y manteniendo unida a una familia durante 16 años. Si puedes hacer todo eso, ciertamente puedes manejar la escuela de negocios. Sonrió. La primera sonrisa genuina que me había dado en meses. ¿Me ayudarás a descubrir cómo aplicar? Sería un honor ayudarte. Y así fue como terminé con una nuera que también era mi aprendiz de negocios, ayudándola a navegar por las aplicaciones y entrevistas y los desafíos de volver a la escuela a los 40. El negocio, mientras tanto, siguió prosperando. David y yo habíamos encontrado nuestro ritmo como socios, y nuestras diferentes fortalezas se complementaban perfectamente. Él era el visionario, el que podía ver nuevas oportunidades e inspirar a los clientes con su entusiasmo. Yo era la pragmática, la que podía detectar potenciales problemas y descubrir cómo hacer que los números funcionaran. Más importante aún, habíamos aprendido a respetar las contribuciones del otro. Cuando David me presentaba en reuniones de negocios, ya no me llamaba mi madre que ayuda. En cambio, decía, esta es Margaret Sullivan, mi socia comercial y directora financiera. Y cuando los clientes potenciales preguntaban sobre nuestra inusual asociación, David explicaba, mi madre ha estado manejando dinero y resolviendo problemas por más tiempo de lo que he estado vivo. Cuando mi negocio estaba en problemas, fui lo suficientemente inteligente para pedir su ayuda, y lo suficientemente afortunado de que dijera que sí. Pero el mayor cambio no fue en nuestra relación profesional, fue en cómo nos relacionábamos como madre e hijo. David comenzó a llamarme solo para hablar, no porque necesitara algo. Comenzó a preguntar sobre mi vida, mis intereses, mis metas. Comenzó a tratarme como una persona completa en lugar de solo un sistema de apoyo. Y comencé a compartir más de mí misma con él. Le conté sobre el libro que estaba leyendo, la clase de pintura que había comenzado a tomar, el viaje a Irlanda que estaba planeando para mí. ¿Irlanda?, dijo cuando lo mencioné durante una de nuestras llamadas telefónicas. Siempre he querido ver el campo allí. Las colinas verdes, los viejos castillos. Creo que si no ahora, ¿cuándo? Eso suena increíble, mamá. ¿Vas sola? La señora Jenkins y yo vamos juntas. Lo hemos estado planeando durante meses. Estoy orgulloso de ti, dijo David, y pude escuchar la sinceridad en su voz. ¿Por qué? Por vivir tu vida, por no esperar permiso o aprobación, por mostrarme cómo se ve ser valiente. Ya, esas palabras significaron más para mí que cualquier éxito comercial, cualquier logro financiero, cualquier reconocimiento profesional, porque significaban que mi hijo finalmente me veía. No como un fracaso, no como solo una madre o abuela o sistema de apoyo, sino como una mujer con sus propios sueños y coraje y valor. El viaje a Irlanda fue todo lo que había esperado y más. La señora Jenkins y yo pasamos 10 días explorando el campo, visitando antiguos castillos, caminando por dramáticas costas, hablando con locales en pubs que habían estado sirviendo a viajeros durante siglos. Pero más que el paisaje o la historia, lo que más recuerdo de ese viaje fue la sensación de libertad. Durante 10 días, me despertaba cada mañana y me preguntaba, ¿qué quiero hacer hoy? Y luego lo hacía. Pinté acuarelas de ondulantes colinas verdes. Aprendí canciones folclóricas irlandesas tradicionales de un músico en un pub de Dublín. Me compré una hermosa pulsera de esmeralda que costó más que mi presupuesto mensual de comestibles. ¿Estás segura de que quieres gastar tanto?, preguntó la señora Jenkins cuando vio la etiqueta de precio. He pasado toda mi vida asegurándome de que todos los demás tuvieran lo que querían, dije, deslizando la pulsera en mi muñeca. Creo que es hora de que me compre algo hermoso solo porque me encanta. Cuando regresé de Irlanda, estaba radiante. Tenía fotos para compartir, historias que contar, y una nueva ligereza en mi paso que todos notaron. Emma fue la primera en comentarlo. Abuela, te ves diferente. Más feliz. Me siento diferente, admití.
Me siento como yo misma. ¿Qué significa eso? Pensé en cómo explicárselo. Durante la mayor parte de mi vida, me definí por lo que podía hacer por otras personas. Era la madre de David, tu abuela, la ayudante familiar. Pero olvidé que también era solo yo, Margaret, una persona con mis propios intereses y sueños y valor. Emma asintió pensativamente. Creo que entiendo. Es como yo antes solo pensaba en mí misma como la hija de mamá y papá, pero en RISD solo era Emma, la artista. Y eso se sentía muy bien. Exactamente. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Estás contenta de haber cambiado? Aunque fuera difícil y algunas personas se molestaron. La abracé estrechamente. Emma, cambiar fue lo mejor que hice por mí misma. Y creo que fue lo mejor que hice por nuestra familia también. ¿Por qué? Porque ahora puedes ver cómo se ve cuando una mujer se valora a sí misma. Ahora Jake puede ver cómo es cuando alguien se niega a desaparecer. Y ahora tus padres pueden tener una relación real conmigo, no solo con la persona que estaba pretendiendo ser. Emma sonrió. Estoy orgullosa de ti, abuela. Yo también estoy orgullosa de ti, cariño, por perseguir tus sueños, por ser lo suficientemente valiente para ser tú misma, por no dejar que nadie te haga más pequeña de lo que eres. Ahora, mientras me siento aquí hoy, casi 18 meses después de esa primera conversación con David en su oficina, apenas puedo reconocer a la mujer que solía ser, no porque sea completamente diferente, sino porque soy completamente yo misma. Me despierto cada mañana en mi apartamento de Brooklyn, el mismo apartamento, pero se siente diferente ahora. Las paredes siguen cubiertas con fotos familiares, pero se unen a ellas fotos de mi viaje a Irlanda, pinturas de mis clases de arte, certificados de talleres de negocios a los que he asistido. Mis mañanas todavía comienzan con café, pero en lugar de preocuparme por quién necesita qué de mí hoy, pienso en lo que quiero lograr. Reviso mis correos electrónicos de trabajo, repaso mi agenda. Tal vez llamo a la señora Jenkins para ver si quiere probar el nuevo restaurante que abrió calle abajo. El negocio es más exitoso que nunca. Nos hemos expandido a 12 empleados. Nos mudamos a un espacio de oficina más grande. Y acabamos de conseguir nuestro cliente más grande hasta ahora. David y yo tomamos decisiones juntos. Respetamos la experiencia del otro. Y celebramos nuestros éxitos como socios iguales. Pero más que el éxito profesional, valoro las relaciones personales que han crecido a partir de esta transformación. David y yo hablamos casi todos los días ahora. Conversaciones reales sobre libros que hemos leído, lugares a los que queremos viajar, recuerdos de su infancia que ambos recordamos de manera diferente. Me pide consejo no solo sobre asuntos de negocios, sino sobre decisiones de vida, desafíos de relaciones, preguntas sobre la crianza de los hijos. Mamá, me dijo recientemente, he estado pensando en qué tipo de ejemplo estoy dando a Emma y Jake, sobre cómo te trato, cómo hablo de ti, cómo valoro tus contribuciones. ¿En qué has estado pensando? Quiero que vean a su abuela como alguien digna de respeto. Quiero que Emma sepa que las mujeres no tienen que desaparecer para ser amadas. Quiero que Jake entienda que su valor no se mide por lo que puede proporcionar a los demás. Esas son buenas lecciones, dije en voz baja. Son lecciones que tú me enseñaste, aunque me tomó demasiado tiempo aprenderlas. Rebecca y yo hemos desarrollado una amistad inesperada. Ella sí volvió a la escuela, y la ayudé a estudiar para el GMAT, revisar su plan de negocios y prepararse para las entrevistas. Ahora está 6 meses en un programa de MBA y ya está hablando sobre la firma de consultoría que quiere iniciar. Nunca pensé que diría esto, me dijo durante el almuerzo la semana pasada. Pero gracias por negarte a volver a ser invisible. Verte exigir respeto me enseñó que yo también podía exigirlo. Emma está prosperando en su último año de secundaria. Está aplicando a programas de terapia de arte. Y pasamos horas hablando sobre su futuro, sus metas, sus planes para hacer una diferencia en el mundo. Abuela, me dijo recientemente, quiero ser como tú cuando sea mayor. ¿Qué quieres decir? Quiero ser alguien que no se disculpa por ocupar espacio. Quiero ser alguien que conoce su valor e insiste en que otras personas lo reconozcan también. Jake, ahora de 14 años,
Se ha convertido en uno de mis mayores defensores. Presume con sus amigos sobre su abuela que dirige un negocio, que viaja a Irlanda, que pinta acuarelas y toma clases de baile y se niega a actuar como una anciana solo porque tiene 73 años. Mi abuela es básicamente una superheroína, lo escuché decirle a un amigo por teléfono. Salvó la empresa de mi papá y luego se convirtió en su socia comercial y ahora es como totalmente jefa. Pero quizás la relación más significativa que ha surgido de esta transformación es la que tengo conmigo misma. Me miro al espejo ahora y veo a una mujer que tiene valor. Veo a alguien que ha sobrevivido décadas de invisibilidad y ha emergido no amargada ni rota, sino fuerte y clara sobre su valor. Veo a alguien que aprendió que el amor sin respeto no es realmente amor en absoluto. Veo a alguien que descubrió que pedir reconocimiento no es egoísta, es honesto. Veo a alguien que se negó a desaparecer y, al hacerlo, le enseñó a toda su familia lo que significa estar plenamente presente en tu propia vida. ¿Todavía hay desafíos? Por supuesto. Todavía hay momentos en que los viejos patrones intentan reafirmarse, cuando alguien en la familia espera que deje todo para resolver sus problemas, cuando estoy tentada a volver a la utilidad invisible. Pero esos momentos pasan rápidamente ahora, porque he aprendido algo que lo ha cambiado todo. Tengo una elección. Puedo elegir desaparecer, o puedo elegir ser vista. Puedo elegir permitir, o puedo elegir empoderar. Puedo elegir disculparme por existir, o puedo elegir celebrar el hecho de que estoy aquí. Y todos los días, elijo ser vista. El mes pasado, David y yo aparecimos en un artículo de revista de negocios sobre asociaciones familiares exitosas. El titular decía, Equipo de madre e hijo demuestra que los mejores socios comerciales se construyen sobre el respeto mutuo. Cuando salió el artículo, David lo enmarcó y lo puso en la pared de su oficina. Pero más que eso, envió copias a todos los que conocía, junto con una nota que decía, Quiero que conozcas a mi socia comercial y mi madre, Margaret Sullivan, la mujer más inteligente y fuerte que conozco. Leyendo esa nota, lloré. No lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino lágrimas de alegría y reconocimiento y orgullo. Porque finalmente, después de 73 años de vida, estaba siendo vista por quien realmente soy. La mujer que había sido llamada un fracaso había sido en realidad la que mantenía vivos los sueños de todos los demás. La madre que había sido despreciada como no sabiendo nada sobre negocios había sido en realidad la que tenía la sabiduría financiera para salvar una empresa de 6.7 millones. La abuela que se esperaba que desapareciera en el fondo había sido en realidad la que tenía suficiente fuerza y coraje para exigir un lugar en la mesa. Pero más que todo ese reconocimiento, lo que más importa es esto. Finalmente, aprendí a reconocerme a mí misma. Aprendí que soy digna de un amor que me reconoce, un respeto que me ve, y relaciones que me valoran como una persona completa. Aprendí que cambiar no es traicionar quien eres. A menudo es la única manera de convertirte en quien siempre estuviste destinada a ser. Aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de permitirles que te den por sentada. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para dejar de disculparse por ocupar espacio en tu propia vida. Así que esto es lo que quiero decirte. Si te has quedado conmigo a través de esta larga historia, si te reconoces en cualquier parte de mi viaje, si has sido la ayudante invisible en tu familia, si has estado desapareciendo un poco más cada día mientras todos los demás pueden ser completamente ellos mismos, no es demasiado tarde para cambiar. No es demasiado tarde para exigir respeto. No es demasiado tarde para pedir reconocimiento. No es demasiado tarde para dejar de esconderte y comenzar a ser vista. No será fácil. Las personas que se benefician de tu invisibilidad resistirán tu emergencia. Los miembros de la familia que se han acostumbrado a darte por sentada lucharán por verte como una persona completa. Pero esto es lo que sé ahora que desearía haber sabido hace años. Su comodidad con tu invisibilidad es menos importante que tu necesidad de ser vista. Tu valor no está condicionado a la aprobación de otras personas. Tu amor no tiene que venir sin límites.
Y tu vida te pertenece a ti, no a las expectativas de todos los demás de lo que deberías ser. El sol se está poniendo sobre el East River mientras termino de contarte esta historia. Desde la ventana de mi apartamento, puedo ver las luces de la ciudad comenzando a brillar, millones de personas viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños, aprendiendo quiénes son. La señora Jenkins está en su jardín de nuevo y me saluda a través de la ventana. Mañana, tomaremos una clase de cocina juntas. El próximo mes, estamos planeando un viaje para visitar a su hija en California. David me llamará esta noche, como lo hace la mayoría de las noches, para hablar sobre el día, para compartir algo divertido que sucedió en el trabajo, para preguntar cómo estoy no porque necesite algo, sino porque le importa. Emma me enviará un mensaje de texto con fotos de su clase de arte. Jake me enviará un meme que cree que me parecerá gracioso. Rebecca me reenviará información sobre una conferencia de negocios a la que cree que debería asistir. E iré a dormir esta noche en este pequeño apartamento de Brooklyn, rodeada por la vida que he construido para mí misma, sabiendo que mañana me despertaré y seré vista. ¿Alguna vez te has encontrado desapareciendo en las necesidades y expectativas de otros? ¿Alguna vez te has preguntado si importas más allá de lo que puedes dar? ¿Alguna vez te han llamado egoísta por simplemente pedir ser reconocido? Cuéntame tu historia en los comentarios a continuación. Comparte tu viaje, tus luchas, tus victorias. Porque cuando contamos nuestras historias, ayudamos a otros a encontrar el coraje para contar las suyas. Y si esta historia tocó algo en ti, si te recordó que tienes valor más allá de tu disposición a ser invisible, por favor dale me gusta a este video y suscríbete. No por mí, sino por la próxima persona que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para dejar de desaparecer y comenzar a ser vista. Porque el mundo necesita lo que tienes para ofrecer. El mundo necesita tus sueños, tu fuerza, tu voz. El mundo necesita que ocupes espacio. El mundo necesita que seas vista.